Vamos a esperar, ahí está el cartelito azul. Bien, voy a compartir. Bueno, muy bien. Este es para dentro de un ratito, no es el que quiero empezar. Quiero empezar con este. Como siempre, todos los PowerPoint que yo uso en la clase se los subo acá a los archivos de Teams. ¿Estamos? Dentro de Sí, estos profe. PowerPoint, este PowerPoint y otros tienen links a videos, a apples de GeoGebra. Solo tienen que ponerlo en formato presentación para que esos hipervínculos se activen. Bueno, esto es un repaso rápido de transformación de funciones. Ya estuvimos hablando, lo único que están todas las definiciones formales de transformación de funciones. Si tenemos una función y queremos desplazarla en forma vertical, en forma horizontal, en forma vertical le sumamos una constante a toda la función, en forma horizontal le sumamos una constante a la variable independiente, de acuerdo al signo será para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Las reflexiones con respecto al eje X, a toda la función la multiplicamos por -1. En cambio, si multiplicamos por -1 a la variable independiente, generamos una reflexión respecto al eje de ordenadas. Y las contracciones y dilataciones que pueden ser de tipo horizontal o vertical. Eso se logra multiplicando por una constante a la variable independiente, eso genera contracción o dilatación de manera horizontal, dependerá del valor de esa constante, y contracciones o dilataciones o expansiones, que son sinónimos, de manera vertical, si esa constante multiplica a toda la función. Acá tienen las definiciones formales de las transformaciones. ¿Qué es importante cuando uno transforma una función? Si parto de una parábola, voy a seguir teniendo una parábola. La parábola se mueve, en este caso en forma vertical, en este caso en forma horizontal, en este caso se refleja con respecto al eje X. En este caso tenemos una cúbica que es la verde, que está reflejada con respecto al eje Y, que es la roja, pero sigue siendo la cúbica no cambia. Sigo teniendo una gráfica cúbica. Las contracciones o dilataciones lo mismo, hacen ver una parábola más delgada o más gordita o más elongada, pero siguen siendo parábolas. Acá tienen un link a las transformaciones de las parábolas que estuvieron viendo en estas diapositivas con un montón de deslizadores para que ustedes los activen y puedan interpretar todo esto. Y también hay un video donde yo explico todas las transformaciones de las funciones trigonométricas, que ahí se ven bien la comprensión, la dilatación y todo eso. Acá tienen el link a este videito. Esto ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. Después Jerónimo también va a hacer un ejercicio con transformaciones de funciones trigonométricas. Así que bueno, esto es a manera de repaso de lo visto. Y para que vean la diferencia con lo que vamos a ver hoy, que en lugar de transformaciones, acá, ¿están viendo este nuevo? Sí, no dejas de compartir en ningún momento, profe. Sobre todo. Está bien. A veces, por las dudas, pregunto porque sin querer por ahí toco y dejo de compartir, ¿sí? Y ahora vamos a ver álgebra y composición de funciones. Supónganse que nosotros tenemos dos funciones básicas, porque hay modelos básicos que ustedes tienen que tener en la cabeza. Acá tenemos un primer modelo básico, como es, esperen porque pierdo los controles, no sé por qué. Ahí está. Tenemos un primer modelo básico, como es una función lineal,
y un segundo modelo básico como es la función coseno, ¿sí? La función coseno, algunas características de la función coseno. El dominio de la función coseno, ¿qué son? El dominio de la función coseno. Todos los reales. Todos los reales. Bien, empiezo a escribir. Uso el blanco, ¿sí? El dominio de F son todos los reales. ¿Cuál es el conjunto imagen de la función coseno? 1 menos 1. Menos 1, 1. Sí. ¿Sí? Bien. El intervalo cerrado, menos 1, 1. Es una función periódica, ¿sí? ¿Cuál es el período de la función coseno? ¿Cada cuánto se repite la cosinusoide? El período. 2pi. 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 Exactamente. Bien. Estas, hay más características, pero después, a medida que necesite, repasaremos. Esta segunda, la función lineal, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál es el conjunto imagen de esa función? Y todos los reales también. También Todos los reales todos también. los reales. Todos los reales. ¿Sí? Es decir, F va de reales a menos 1, 1. Acá pudimos determinar el conjunto imagen. Y G va de reales, en ambas pudimos determinar el conjunto imagen porque son patrones conocidos, ¿sí? Nosotros podemos realizar operaciones con estas funciones. A eso se llama cuando decimos álgebra de funciones. Realizar operaciones con las funciones. Las operaciones que conocemos son las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Esas 4 operaciones básicas. ¿Y qué es lo que logramos? Si queremos sumarlas, restarlas o cualquiera de estas operaciones, vamos a obtener una nueva función. Supónganse que esa nueva función yo la llamo h de x. H de x quiero obtener la suma entre f y g. Eso se anota así, ¿sí? F más g de x es h de x. ¿Cómo se logra la suma? Sumando las respectivas imágenes de esas funciones, es decir, f de x más g de x. Lo mismo si las quiero restar o si las quiero multiplicar. Voy a dejar la división a un lado porque después tengo que hacer una aclaración respecto de lo que voy a decir ahora. El dominio de esa función h, es decir, el dominio de esa nueva función que obtengo como suma, resta o producto de las dos funciones básicas, va a resultar la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. En nuestro ejemplo, ¿cuál va a ser entonces el dominio de h? Teniendo en cuenta estas dos funciones, ¿no? ¿Qué les parece? La intersección entre esos dos dominios es recontra fácil, acá no hay que pensar mucho. Sería los reales. Claro, son todos los reales porque es el mismo conjunto, ¿sí? Todos los reales. ¿Estamos? ¿Por qué dejé a un lado el cociente? Porque si bien el cociente se encuentra, si nosotros queremos hacer f sobre g de x, también vamos a dividir las imágenes, es decir, f de x dividido g de x, pero para buscar el dominio de h, a la intersección
anterior, le voy a tener que eliminar algo. ¿Qué les parece? ¿Qué voy a tener que sacar? Para que este ¿El cociente cero? se pueda hacer, ¿qué voy a El tener? cero, dominio. El 0. ¿El 0? ¿El número 0 o los que hacen 0 el denominador? No, los que hacen 0 el denominador. Claro, todos los valores de x, tales que g de x vale 0. O sea, las raíces de esa función. Claro, vamos en nuestro primer ejemplo, con nuestro ejemplo, f es el coseno de x. G es la lineal. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Acá la voy a llamar H1 para distinguirla del anterior, H1. ¿Cuál va a ser el dominio de H1? A todos los reales, ¿qué le voy a tener que eliminar? El 2. ¿El 2 o el El menos 2? 2, profe. El menos 2. El menos. Y si ahora quiero formar H2, el otro cociente, H2 de X, al revés. G dividido F de X será G de X dividido F de X, es decir, arriba tengo la lineal y abajo tengo el coseno. Acá, ¿cuál va a ser entonces el dominio de H2? Y ahora vamos a repasar algo más de la función coseno. ¿Dónde tiene sus ceros la función coseno? En pi medios y 3 pi medios puede ser. En pi sobre 2. ¿Qué más? 3 pi sobre 2. Ceros del coseno. Ceros o raíces, ¿no? Es lo mismo. En pi sobre 2, en 3 medios de pi. ¿Qué más? Fíjense, los ángulos van pegando la vuelta. ¿Sí? Uno es pi sobre 2, el otro es 3 medios de pi. Pero si a eso le voy sumando giros, va cayendo en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, O sea que lo multiplico por K. 5 medios de pi. claro, 5 medios, 7 medios. Fíjense en que son los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Los ven? Pi sobre 2 está multiplicado por un número impar. ¿Ven? 1, 3, 5, 7 y los mismos valores positivos y negativos, ¿no? Ahí tengo todos los ceros del coseno. Entonces, para encontrar el dominio, voy a decir que son todos los reales menos. Tengo que eliminar todos los múltiplos impares de pi sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Elimino todas las x, tales que las x tienen este formato. 2k más 1, eso es un número impar, multiplicado por pi sobre 2. Elimino todas las x que tienen esa forma. Múltiplos impares de pi sobre 2. Acá. 2k más 1 es el formato de un número impar que multiplica a pi sobre 2. Esto es múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Estamos? ¿Y Sí, qué pero sucede cuando... Perdón, no, me preguntaba 2K más 1, ¿qué significa? O sea, sí, dijiste que significa Es que el son formato, cuando vos querés definir un número par, siempre que vos quieras definir un número par, se define como un número que es múltiplo de 2, con k perteneciente a enteros, ¿no? Esta es la estructura de un número par. Cuando vos decís 2k,
con K perteneciente al conjunto de los enteros, estás hablando de un número par, que son los múltiplos de 2. Así se definen los números pares. Si vos a un número par le sumás 1 o le restás 1, obtenés un impar. Este es el formato de un número impar. ¿Mm? Ah, está bien, está bien. Yo quería saber de dónde salía la definición esa de 2K. Claro, este es el formato genérico de un número impar. ¿Sí? Uy, perdón. ¿Ven que a veces paso para el otro lado? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Fíjense en algo interesante. Cuando uno suma, resta, multiplica o divide, yo le digo a los alumnos que genero monstruos. ¿Por qué genero monstruos? Porque ya no estoy haciendo transformaciones de funciones. No voy a obtener ni algo parecido a una cosinusoide, ni algo parecido a una recta. Entonces yo acá encontré este Apple de GeoGebra con esos dos ejemplos que tomé allí. Fíjense, los dos ejemplos son las dos funciones con las que estuvimos trabajando. ¿Ven? El coseno, que está en rojo, y la lineal, que está en azul. ¿Sí? Y acá hay un deslizador. Este deslizador lo que hace es mover un punto sobre cada una de las dos funciones. Y para que entiendan, lo que está mostrando es este segmentito azul, me está mostrando la imagen de un punto 2,63, la imagen vale 2,32 sobre la lineal. Y me está mostrando para ese mismo valor de X, ven, 2,63, la imagen sobre la función coseno que es menos 0,87. Muevo el punto, vamos a uno conocido, por ejemplo, vamos a algún 0 a ver si podemos del coseno, si justo me puedo parar en un 0. Esto, perche. Bueno, no hay caso. Quería pararme en algún valor que me dé justito 0 el coseno, pero no puedo. Bueno, ahí estoy cerquita de 0, pero ¿entienden lo que hace este deslizador? ¿Está claro? ¿Lo entienden, chicos? Sí, sí. Bueno, bien. Ahora fíjense en acá. ¿Ven que están las operaciones? Supónganse que yo activo la suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la suma? Va sumando las imágenes. Es decir, activo lo que dice suma y me muestra la gráfica que se obtiene como suma. Es decir, suma el segmento azul más el segmento rojo, que en este caso tiene que restar, y obtiene 3,66, 3,63. 3,63 es el valor de la X. Ven que se repiten los 3. Entonces, tomo la imagen de 3,63 en la lineal, es 2,82, en el coseno, que es menos 0,88, y hago 2,82 más menos 0,88, en este caso se van a restar por una cuestión de signos, y me da 1,93. Y me va mostrando la gráfica que se va generando como suma de esas dos. ¿Ven? Esto es como en este caso parece como una cosinusoide elevada, pero también un poco deformada, porque no es una cosinusoide. Si hago lo mismo con la resta, miren, como que aparece
algo parecido para el otro lado. Lo mismo, ¿ven? Corro el deslizador y lo que me va mostrando es que se van formando los puntitos, restando las imágenes respectivas. Lo mismo si activo el producto. Miren, súper diferente la gráfica a las anteriores. Lo mismo si activo el cociente. Nada que ver. Y el otro cociente. ¿Ven que son, como yo digo, son monstruos? Y que si en este caso no me ayudo con un software, con los elementos que tengo hasta ahora, es imposible darme cuenta de cómo esbozar esa gráfica. A medida que avancemos en el análisis, vamos a ir teniendo elementos para que podamos deducir dónde están estas asíntotas, pero por el momento no. ¿Estamos de acuerdo? Este Apple de GeoGebra les queda allí en el PowerPoint. ¿Por qué me vino acá? No sé. Acá. Y acá tienen un videíto, ¿sí? Que está hecho por mí con más ejemplos de álgebra de funciones, con funciones diferentes a estas. Así que les recomiendo, como para completar álgebra de funciones, son videitos cortos con otros ejemplos. ¿Está entendido esto? ¿Puedo pasar a la otra operación importante? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. La otra operación importante, fíjense en ustedes. Si yo les pregunto a ustedes esta fórmula, coseno de 1/2x más 1. ¿Esta fórmula se logra con alguna de estas operaciones? ¿Las estoy sumando a coseno de x con la lineal? No. Sería una función de otra función. Claro, es función de otra función, sí, ¿está? O sea, acá no las estoy ni sumando, ni restando, ni multiplicando, ni dividiéndolas. No es ninguna de las operaciones que vimos anteriormente. Esto me va a llevar a la operación que vamos a ver ahora, que se llama composición de funciones. Eso de función de otra función, como dijo alguien. Y vamos a ver entonces de qué se trata la composición de funciones, ¿sí? Tenemos, para hablar de composición de funciones, dos funciones. Supónganse en que tengo una f y una g. En el primer conjunto tenemos una x. Esperen que el gato me está yendo a hacer un lío. Michiputi, salí acá, salí. Bueno, perdón. Tengo una x. A esa x le voy a aplicar la función f. Si le aplico la función f, obtengo como imagen lo que llamamos f de esa x. Ahora, a todas las imágenes que obtuve de la función f, a todas las imágenes que obtuve a través de la función f, le voy a aplicar una función g. Y obtengo como resultado algo que llamé i. Es decir, alguien recién dijo una función de otra función. Es decir, aplicar una función detrás de otra sería. Primero aplico una y después aplico otra.
¿Cuál fue la primera que aplicamos en este ejemplo? F. Y en este caso G es la segunda que aplicamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Componer funciones es encontrar la función que va del primer conjunto al último, salteándose esta parte, y esa operación se simboliza con esta notación, que es la notación de composición, es un cerito, esto, composición. Así como para la suma, la resta, el producto y el cociente tenemos símbolos matemáticos, para la composición es como un cerito abierto, ¿sí? Y cuidado, porque uno lo ve así y la que está atrás es la primera función que apliqué y la que está adelante es la segunda función que apliqué. Esto se entiende de esta manera, ¿ven? Le aplico G a las f de x. Y eso se escribe así, G de f de x. O sea, primero aplico f, obtengo f de x, y ahora a estas f de x le aplico G. Entonces eso se anota así, G de f de x, y en símbolos, como ustedes dicen, gof de x. Ahora, ¿qué sucede? ¿Siempre se va a poder hacer una composición de funciones? Para que yo le pueda aplicar a todas estas que tengo acá, a todas las imágenes que obtuve de f, la función g, se va a tener que cumplir algo. Ese esquemita lo voy a hacer acá. Supónganse que la función f parte de su dominio y llega a su conjunto imagen. Acá sí hablamos de la imagen de f. Esta es la primera que apliqué. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a todas estas le voy a tener que aplicar G. Me pongo en un rengloncito de abajo la segunda que aplico. Dominio de G, imagen de G. Yo quiero obtener una función que vaya directamente de acá a acá, salteando esto. ¿Qué va a tener que pasar entre estos dos conjuntos para que pueda hacer esta composición? ¿Qué les parece? A todos estos... Sí, a ver, alguien quería hablar. Sí. No, que la imagen de F tiene que coincidir con el dominio de G. No sé si tiene que coincidir, si coinciden bárbaro, pero al menos si no, ¿cómo estar ese conjunto? ¿Cómo tiene que estar este conjunto con respecto a este conjunto? Incluido adentro, incluido adentro. Este conjunto tiene que estar dentro de este conjunto, incluido, ¿sí? Ahí lo recuadro y la condición la estoy escribiendo acá abajo. La imagen de la primera función que aplico debe estar incluida en el dominio de la segunda función que aplico. Eso es la condición para poder realizar la composición, lo que recién dije en palabras. La imagen de la primera función que se aplica, incluida en el dominio, no tienen por qué ser coincidentes. Si son coincidentes, bárbaro, y si no, este conjunto adentro de este conjunto. Si ustedes quieren un grafiquito, la cosa sería así. Tengo la imagen de f y tengo el dominio de g. La imagen de f dentro del dominio de g. ¿Sí? Importante cómo se lee esa operación. No se lee gof, como dicen ustedes. La lectura es, la primera que aplicamos es f, bueno, es f compuesta con g.
Ahora vamos a ver ejemplos, pero ¿esto se entendió cuál es la idea de la composición de funciones y la condición que se tiene que cumplir? Sí, 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 profe. ¿Entendió? Sí, Bueno, sí. ahora vamos a verlo en ejemplos, ¿sí? Porque esto sería la explicación simbólica de la composición. Y algo importante, ¿les parece que es lo mismo F compuesta con G que G compuesta con F? No. No, no es conmutativa. ¿Estamos? No es conmutativa. G compuesta con F tendrá otro símbolo, que va a ser este. Y son distintas, ¿eh? No es conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo. Con dos funciones básicas, ¿sí? Como es la raíz y una parábola. Ahí tenemos una irracional con una raíz de índice par, es una transformación, es un desplazamiento horizontal de 3 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda de la raíz de x? A la derecha. A la derecha, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio de f? Voy a anotar acá, dominio de f. Positivo menos. Hay que hacer x menos 3 mayor o igual que 0, ¿no? X tiene que ser igual a 3 o mayor. Claro, despejo x mayor o igual que 3, o sea, el intervalo que va de 3 a más infinito. ¿Cuál es la imagen de f? Cambia la Los reales. imagen de... ¿Eh? No escuché, perdón. Reales positivos Bien, y reales más el cero. positivos o de 0 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Reales positivos con el 0. Ojo, ¿eh? ¿No debería excluir el 3? ¿O algo así? ¿De la imagen? Ah, no. No tenía nada No. que ver, sí, claramente. Es la raíz cuadrada desplazada 3 unidades para la derecha. O sea, el conjunto imagen no cambia con respecto a la raíz de x, que fue algo que estudiamos en clases anteriores. Vamos a G ahora. Dominio de G. Todos los reales. Todos los reales. Imagen. Todos los reales también. También lo mismo. Es una parábola. Es una parábola. La parábola, el conjunto imagen No no son son todos los todos. reales. Menos 4 a infinito. Claro, es una parábola que tiene un desplazamiento vertical de 4 unidades para abajo. El vértice se mueve al par ordenado 0, menos 4. Por lo tanto, el conjunto imagen va de menos 4 a más infinito, porque además es una parábola con concavidad positiva, ¿sí? Todo eso hay que saberlo. Son funciones básicas, ¿eh? No necesito ni hacer el gráfico para poder realizar las composiciones. Son funciones básicas y que nosotros tenemos que perfectamente identificar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta composición. ¿Sí?
¿Quién es la primera que aplico? ¿F o G? F. La función F. Primero F. Y en segundo lugar, G. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer ese esquemita de la diapositiva anterior. Pero ya no de manera así con dominio de F, sino que vamos a poner los conjuntos que obtuvimos. Entonces, el dominio de F es el intervalo que va de 3 a más infinito, de 0 a más infinito. Esto es, apliqué F. Y ahora G, pongo el dominio de G acá abajo para ver si se cumple la condición. Y la imagen de G de menos 4 a más infinito. Y dijimos que lo que teníamos que ver, cambio un segundo el color, es qué sucede acá. El intervalo 0 más infinito, ¿está incluido en reales? Y sí. 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 Sí, está incluido. Se cumple la condición. Si se cumple la condición, inmediatamente lo que tienen que tener claro es que nosotros vamos a obtener una función que va a ir de este conjunto, este ahora va a pasar a ser el dominio de la composición. El dominio de la composición ahora es este conjunto. Y este conjunto puede ser la imagen o el conjunto de llegada, a veces coincide con la imagen, a veces no. Conjunto de llegada, para ponerlo en forma genérica, de la composición. A veces es la imagen. Igual la imagen yo no la voy a exigir de la composición, lo que sí me importa es cómo sacar el dominio de la composición. El dominio de nuestra función compuesta es este conjunto. ¿Sí? Ahora me falta encontrar la fórmula. Por ser el primer ejemplo, voy a repetir el esquemita del diagrama de Venn. Se ve este color, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, tenemos una X. A esa X dijimos que primero le vamos a aplicar F. Y nuestras F de X hacen que obtenga esta fórmula. Sí. Ahora a eso le tengo que aplicar G. Entonces, ¿qué hago? Voy a la fórmula de G. Pero no tengo que calcular G de X, sino que tengo que calcular G de la raíz de X menos 3. Nosotros estamos haciendo este caminito. Lo que estoy mostrando ahí en símbolos. Esperen que me quedé corta con el espacio. Es G de f de x. Como imagen de f de x es raíz de x menos 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a la fórmula de G, a la ley de asignación de G, y en lugar de x, ¿qué voy a tener que poner? La raíz de x menos 3. Raíz de x menos 3, a eso lo tengo que elevar al cuadrado,
y restarle 4. ¿Sí? Y voy a hacer una pregunta. ¿Puedo simplificar la potencia con la raíz si primero hice esto? ¿Qué cosa me garantiza que esta simplificación es válida? Será. No tendría que tener el dominio de... Y ya lo tengo el dominio. ¿No dijimos que el dominio de Goff era su 3 a imagen. más infinito? El dominio de esta composición coincide con el dominio de la primera que aplicamos, y el dominio de la primera era de 3 a más infinito. Quiere decir que acá abajo, para poder hacer esta raíz cuadrada, esto toma valores positivos. Si no, no se podría hacer la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, puedo simplificar porque yo garanticé, poniendo este dominio, que las x toman valores de modo tal que esta raíz se pueda hacer. Simplifico. ¿Y qué me queda? X menos 7. ¿Pero me va a quedar toda esta lineal o un pedacito de la lineal? Si yo quiero definir la compuesta, recuerden que cuando uno define una función, si yo la quiero llamar h, a esta función, h de x, a esta composición, h, ¿cuál va a ser el dominio de h? De 3 a más infinito. Esto puede que sea el conjunto imagen o el conjunto de llegada, pero lo vamos a poner como aparece allí. Menos 4 más infinito. Tal que h de x, la fórmula que encontramos, x menos 7. Este es el resultado de esta composición que hicimos. Entonces les pregunto, de acuerdo a esa terna que escribí, ¿voy a dibujar toda la recta o es un pedazo de esa recta? Un pedazo, profe. Es un pedazo. A las x, ¿qué valores le voy a poder dar exclusivamente? ¿Mayores o iguales que cuánto? Que 3. ¿Qué 3? ¿Está? Ujú. ¿Sí? Por eso es que primero hay que hacer este esquema y después buscar la fórmula. Primero me tengo que garantizar que se cumpla la condición para componer. En este caso empecé con un ejemplo sencillo, la condición se cumple. Si esta condición no se cumple, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? En este caso, ¿la condición se cumplió? Bueno, si la condición se cumplió, la función que voy a encontrar la composición que voy a encontrar va a ir de acá a acá. Este va a pasar a ser el dominio. Este conjunto puede que sea la imagen de la compuesta como puede que sea el conjunto de llegada. Ahí no me importa si se dan cuenta o no, porque lo único que me queda en este caso es fácil. Ahora vamos a ver que esto es el conjunto imagen, porque la gráfica de esto es muy fácil de hacer. ¿Sí? Acá miren, yo armé un Apple con GeoGebra que tiene que ver con estos dos ejemplos. Fíjense, ahí tenemos la gráfica de las dos funciones de las cuales partimos. ¿Ven? F y G. La composición que hicimos recién fue esta, ¿la ven? Acá se llamaba, en el Apple de GeoGebra se llamaba P. Voy a cambiarle el nombre en el
A ver, en el PowerPoint le voy a poner P para que les quede igual que el Apple de GeoGebra, ¿sí? ¿Está? Por eso lo llamo P. ¿Estamos? Por eso le cambié el nombre, para que les quede igual que lo que tengo en GeoGebra. H es la otra composición, la que vamos a hacer después, ¿sí? Ahora... Ahí está, acá volví. Bueno. Entonces, tenemos nuestras dos funciones, ¿sí? Y queremos hacer esta composición. Primero aplicar F y después G. ¿Ven cómo se la pedía a GeoGebra? G de F de X. El nombre se lo puso el software. Acá no hacen la simplificación como la hicimos nosotros. Dejan indicada la raíz cuadrada elevada al cuadrado, porque como no dice cuál es el dominio, pero fíjense que cuando yo la activo, no grafica toda la recta, grafica un pedazo de la recta. El pedazo que va de 3 a más infinito. Y fíjense en que el conjunto imagen, esto más que una recta es una semirrecta. ¿Cuál sería el conjunto imagen? De menos 4 a más infinito. ¿Lo ven? Y fíjense. A ver. Miren lo que voy a hacer ahora. ¿Qué es lo que hicimos? Esto que marqué en marrón, ¿lo ven? Sí, sí. Sí, sí, Es se ve, el profe. conjunto imagen de la función f. ¿Sí? La imagen de f eran los reales positivos, con el 0. Esto que dibujé en marrón. Nosotros dijimos que se tenía que cumplir una condición. La imagen de la primera tenía que estar incluida en el dominio de la segunda. Fíjense, ahora este conjunto imagen, ¿sí? El dominio de la segunda son todos los reales, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Dibujé esa imagen en el eje X como para mostrar que todo el dominio de la parábola, que son todos los reales, esta, no sé si la había dibujado, sí, esperen. Ahí. Bueno, supónganse que, porque esto lo usé para otra cosa, el dominio de la roja es toda la recta real, ¿sí? Acá este azul tendría que seguir, esto lo hice para otra cosa, pero para que vean. Sería todo el eje X, el dominio de la parábola. El marroncito de recién, che, ¿dónde la tengo? Ahí está. El conjunto marrón está incluido en el dominio, por eso pudimos realizar la composición, ¿sí? Y fíjense en cómo acá se nota que va a coincidir con el conjunto imagen. Fíjense, borro el vertical. Ustedes ahora, a estas X, que ahora ya no son X, sino que son las imágenes que obtuve cuando apliqué la raíz. Estas son mis
f de x. Apliqué la raíz, obtuve estas f de x, ¿sí? Si yo tomo esta f de x, 1, y le aplico la parábola, la imagen va a ser esto, menos 3, por ejemplo. Sí. Si tomo esta f de x, 2, y le aplico la parábola, ¿qué me va a dar como imagen? 0. Para cualquier f de x que está acá, le aplico la parábola, las imágenes van a caer en esta rama. Por eso el conjunto imagen obtengo valores que son de menos 4 en adelante. Y si no, en este caso es muy fácil porque la composición es una gráfica sencilla y cuando grafico el pedacito de recta que va para los x mayores o iguales que 3, me doy cuenta que el conjunto imagen de esta semirrecta es de menos 4 para arriba. Entonces, en nuestro caso, ese segundo conjunto pasó de ser el conjunto de llegada a ser también la imagen de la composición. No es fácil encontrar la imagen de la composición. Hay veces se puede, hay veces no se puede. Por eso la imagen de la composición no la voy a exigir. Sí voy a exigir el dominio de la composición. Ahora vamos a hacer la otra composición, esta. Esta, que acá GeoGebra la llamó H. Bueno, primero la vamos a hacer en nuestro PowerPoint, ¿sí? La voy a llamar H. ¿Qué composición va a ser H? Ahora la primera que vamos a aplicar es G y la segunda F. Recuerden que esto es F de G de X. Esta es la primera que se aplica y esta es la segunda que se aplica. ¿Estamos? Hacemos nuestro esquemita de signos. Voy a la diapositiva anterior. El dominio de G, los reales. El conjunto imagen de G era de menos 4 a más infinito. Acá apliqué G. Sí, sí. Ahora voy a aplicar F. Vuelvo para atrás. Recuerden F. El dominio de F es de 3 a más infinito. Y la imagen de G, 0 más infinito. Tenemos que poner la mirada acá. ¿Qué está pasando acá? Si quieren esto lo pueden ver gráficamente. Yo a veces suelo dibujar estas rectas numéricas de manera vertical, les digo porque lo tienen resuelto en papel, también abajo se los dejé. Fíjense, este conjunto sería de menos 4 incluido a más infinito. Eso es la imagen de G. Y el dominio de F es de 3 a más infinito. Porque a veces gráficamente se ve mejor. ¿Qué les parece? ¿Está incluido este conjunto adentro de este conjunto? ¿La imagen de G está incluida en el dominio de F? ¿Se cumple eso? No, profe. No, no está No del incluido. todo.
Entonces, cuando no se cumple la condición, decimos que hay que restringir. ¿Qué significa restringir? Restringir significa cambiar la imagen de G y por lo tanto voy a cambiar el dominio de G. Voy a forzar, me voy a quedar exclusivamente con las imágenes de G para que le pueda aplicar F. ¿Sí? Y si yo toco las imágenes de G, voy a seleccionar qué X dentro del dominio de G me dan las imágenes que yo quiero. Por eso, en definitiva, voy a cambiar la primer función que aplico. Por eso, muchas veces decimos que esa G nueva la llamamos G asterisco. ¿Y qué tenemos que hacer? La imagen de G, ¿con qué fórmula se obtiene? Con x cuadrado menos 4, ¿sí? Esas son las imágenes de G. X cuadrado menos 4. Con esto obtengo las imágenes de G. Esto es G de X. ¿Y qué condición le voy a pedir a estas imágenes para que este conjunto esté incluido acá adentro? ¿Qué les parece? Que sean como. ¿Este color lo ven? Que sea mayor que 0, igual. ¿Por qué mayor que 0? Miren acá este dibujito. No, mayor que 3. ¿Mayores o mayores o iguales que 3? Mayores iguales que 3. Mayores iguales. Claro, Mayores, sí. la condición que le voy a pedir es que sean mayores o iguales que 3. ¿Se ve ese color o cambio, chicos? Se ve, pero iría mejor en blanco. Queda mejor en blanco, ¿no? Bueno, yo un poquito para marcar bien lo que estamos haciendo. Ahora sigo en blanco. Bueno, esto es una inecuación. La resuelvo esa inecuación. X cuadrado mayor o igual que 7. Pasé el 4 de negativo a positivo. Y ahora, raíz cuadrada en ambos miembros. Módulo de X mayor o igual que la raíz de 7. Y esto, cuando teníamos módulo mayor que un K, era lo de adentro del módulo mayor o igual que el K, o lo de adentro del módulo menor o igual que el opuesto del K. No solamente se tiene que cumplir eso, sino que lo que se tiene que cumplir es que la X tiene que pertenecer desde ya al dominio de G. Pero como el dominio de G son todos los reales, me voy a quedar ¿con qué reales? Con los que cumplen con esta condición. ¿Sí? X tiene que pertenecer a reales y al mismo tiempo cumplir con esta condición. Entonces, fíjense, si yo acá hubiese dibujado el dominio de G original, que eran todos los reales, este era el dominio de G original, yo a este dominio le hice un recorte. Me quedé con un pedazo de ese dominio. ¿Qué pedazo de ese dominio me quedé? El que comienza en raíz de 7 para arriba Claro. y menos Raíz de raíz de 7 para abajo. Me quedé con este pedacito y menos raíz de 7. Para todas estas X, las imágenes van a ser mayores o iguales que 3. En cambio, para estas X que quedaron en la zona blanca, las imágenes fue el pedacito que le saqué a la imagen de G. ¿Está? Esto ahora, esto es lo que nosotros llamamos el dominio de esta G nueva que le ponemos un asterisco. Y el dominio de esa G nueva pasa a ser el dominio de nuestra composición.
que la puedo poner así o le puedo dejar el asterisco como para indicar que le tuvimos que cambiar algo. En general, en la guía no le ponen el asterisco a la respuesta, ponen así. Yo prefiero ponérselo el asterisco como para indicar que hicimos un cambio, ¿sí? Una vez que hice todo esto, recién voy a buscar la fórmula. En este segundo ejemplo, o sea, primero hay que hacer todo esto. En segundo lugar, busco la fórmula. Ahora vuelvo al blanco, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que hacer esta composición. Es decir, esto es f de g de x. Es decir, esto es f que obtengo cuando aplico a una x g de x. La fórmula de g de x era, voy a la diapositiva anterior, x cuadrado menos 4. Sí. Ahora voy a la fórmula de f, vuelvo a la diapositiva anterior. Y en lugar de x, voy a poner todo esto. Porque no estoy calculando la imagen de x, sino la imagen de todo esto. Entonces, en lugar de x, pongo la raíz de x al cuadrado menos 4 menos 3. Haciendo calculitos, x cuadrado menos 7. Esta es la fórmula. Y la respuesta final, ¿cómo se llama esta composición? Le voy a respetar el nombre que apareció en GeoGebra. ¿Se acuerdan que GeoGebra la llamó h de x? H está definida de esto escrito como intervalo, ¿qué sería? De menos infinito a menos raíz de 7 cerrado, unión, raíz de 7 a más infinito. Esto es esto que tengo acá. ¿Sí? Y el segundo conjunto, ponemos esto. No sabemos si es el conjunto de llegada o el conjunto imagen, pero ponemos directamente esto. De 0 a más infinito. Tal que la formulita que acabamos de encontrar. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 7. Esto, sí, lo armé ahí en GeoGebra con semirrectas para mostrárselos, que eran las que aparecían antes en otros colores. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ahora me quedó más claro. ¿Eh? Ahora me quedó más claro. Bien, vuelvo a GeoGebra. Acá. Las dos funciones son las mismas que antes. Lo único que ahora las vamos a aplicar en otro orden. Ahora la primera que aplicamos fue G, ¿no? Y después aplicamos F. Sí, claro. Bien. Dijimos que la imagen de G no estaba incluida en el dominio de F. Voy a activar en un color. Bánquenme en un segundo que me suena el teléfono
Más que nada porque tengo una mamá muy grande y me da miedo cuando me suena el teléfono a esta hora. Bánquenme un segundito, ¿eh? No hay drama. Perdón. Bueno, no era nada. Bueno, entonces les decía, voy a mostrarles con un color las imágenes de esta parábola, que es el conjunto que va de -4 a más infinito, ¿sí? A ver con qué color la había hecho, esperen. Ahí está. ¿Lo ven? Este es el conjunto imagen de la parábola. Sí. Bien. Ese conjunto imagen lo dibujé sobre el eje X. ¿Ven? Lo marqué de -4 para adelante. Claramente se ve acá que yo a todos estos de acá no le puedo calcular la imagen en la parábola porque no están dentro del dominio de la parábola, porque el dominio de la parábola arranca de 3 para adelante. Si yo tomo este elemento que está en la imagen de la parábola, no le puedo aplicar la raíz. ¿Se dan cuenta? Porque hay que restringir. ¿Lo ven? Sí, Repito. Tengo el conjunto imagen que obtengo, son las imágenes que obtengo con mi g de x. A esas imágenes les voy a tener que aplicar f. Entonces, ¿yo qué hice? Ese conjunto imagen lo dibujé sobre el eje x. Y acá se ve que a todos estos no le puedo aplicar f, porque el dominio de f arranca de 3 en adelante. Entonces, a este no le puedo calcular, a este no le puedo calcular. Todo este pedazo es el que eliminamos. Todo este pedazo eliminamos de la imagen de G para poder aplicar F. ¿Qué condición le pedimos a las imágenes de G? Que sean mayores o iguales que 3. La inecuación que planteamos. ¿Se entiende, chicos? ¿Esto? Sí, estábamos viendo. Incluso acá yo marqué un puntito para que vean, ¿ven? Si yo tengo el número 1 y le aplico la parábola, la imagen de 1 que me da -3. Ahora -3 viene acá. ¿Yo a -3 le puedo aplicar F? No, porque está dentro de esta zona, que es la que tuvimos que sacar. El recorte que le hicimos a las imágenes de G. Y ahora si ustedes ven acá, voy a borrar esto. ¿Vieron la composición que la llamé H para que tenga el mismo símbolo? Miren la gráfica. No puedo predecir la gráfica, pero sí cuánto va a valer este punto. Seguro. Raíz de 7. Muy bien. Y menos raíz de 7. Ese es el dominio de la composición de raíz de 7 para de la derecha y de menos raíz de 7 para la izquierda. ¿Está? Y de acuerdo a lo que veo en la gráfica, el conjunto imagen del azul. ¿Qué les parece? ¿Son los reales positivos con el 0?
No. ¿El conjunto imagen del azul no es de 0 para arriba? Sí, sí. 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 Se ve clarito que las Y me dan del azul, olvídense de la roja y de la verde. ¿Cuál es el conjunto imagen de esa gráfica? Los reales positivos, incluido el 0. Claro, incluido el 0, que no lo veo acá porque GeoGebra no hace el punto lleno y el punto vacío, pero si yo justo acá pongo qué valor para obtener el 0, ¿qué tendría que poner? Raíz de 7 ahí, ¿no? Si justo pongo a x por raíz de 7, se simplifica la raíz con el cuadrado, me queda 7 menos 4 menos 3, me queda un 0 acá abajo y es la imagen. La raíz de 7 que está incluida en el dominio, su imagen es 0, y de menos raíz de 7 también su imagen vale 0. El conjunto imagen lo veo en la gráfica y también uno lo puede pensar numéricamente, pero no es fácil determinar el conjunto imagen de la compuesta. En este caso, vuelvo al PowerPoint, justo lo que nosotros mantuvimos como segundo conjunto, que era la imagen de la segunda función que aplicamos, coincidió con el conjunto imagen. Pero si es el conjunto de llegada, no pasa nada. Siempre pongan este segundo conjunto, pero les repito, no siempre es la imagen de la función. ¿Sí? ¿Podemos ver otro ejemplito? Sí, profe. ¿Sí? No, profe, sí, Ahora, sí. Sí, profe. Sí. miren, acá les tienen la solución en papel hecha con las rectas numéricas. Ahí les puse la solución de la primera composición, de la segunda composición, y si no les alcanza con todo esto, no sé por qué pierdo los controles. Acá ven que dice video. Hay un videíto donde yo explico esta composición con un archivito de GeoGebra que incluso es distinto a ese que recién mostré. Así que si no les alcanza con esto, vuelvan a ver, es otro videíto donde explico esta composición, a lo mejor usando otras palabras, otra forma, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien. ¿Vamos con otro ejemplo? Ahí tenemos esas dos funciones, también conocidas, básicas. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales. Real. Todos los reales. ¿Cuál es la imagen de F? Reales positivos con el 0. Reales positivos. Bien, reales positivos con el 0. Dominio de G. Todos los reales. Todos los reales. Y la imagen de G, Menos 1 a 1. correcto. Dos funciones básicas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta composición primero. Esto, para que se ubiquen, es esto. Esto ya les está diciendo quién es la primera que aplican y quién es la segunda. ¿Quién es la primera que aplico? F de X. F. Y la segunda, G. Entonces vamos a hacer el esquemita como hicimos antes. La primera es F. Vengo de reales y llego a 0 más infinito. F. Ahora voy con G. Pongo el dominio de G, que son todos los reales,
y voy a menos 1, 1. Y lo que tenemos que hacer es mirar si se cumple o no la condición. Acá. La imagen de F está incluida en el dominio de G. Sí. Sí, porque son los reales, sí. Sí, se cumple. Cuando el dominio de la segunda son todos los reales, es lo mejor que nos puede pasar porque se va a cumplir siempre la condición. Porque cualquier conjunto está incluido en los reales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el dominio de mi composición coincide con el dominio de la primera. Es el dominio de F, o sea, todos los reales. ¿Sí? Bueno, y ahora buscamos la formulita. Tengo que hacer G de F de X. Es decir, G, si aplico primero F de X, va a ser G de X cuadrado. O sea, voy a la fórmula de G y en vez de calcular la imagen de X, tengo que calcular la imagen de X cuadrado y me queda así. Sí. Resultado final. No le voy a poner letra porque no me acuerdo, lo tengo hecho acá en GeoGebra y no me acuerdo qué letra puse, pero la voy a llamar así. Después le agregamos la letra para que tengan coincidencia. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Pongo el conjunto de llegada, menos 1, 1. No sé si va a ser el conjunto imagen, pero siempre ponemos acá, porque estamos yendo de acá a acá de manera directa. Tal que esa composición tiene como fórmula el seno de X al cuadrado. Vamos a hacer la otra composición y después vamos al archivito. La voy a hacer acá mismo, en esta diapositiva. La otra composición es esta. Ahora, esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, la primera va de reales a menos 1, 1. Esta es G. Y ahora voy de reales a 0 más infinito. Y esta es F. ¿Se cumple también la condición? Sí, sí. Sí, no hay ningún problema. Esto lo escribo en color, pero después vuelvo al blanco. La imagen de G está incluida en el dominio de F. Bueno, y ahora buscamos la formulita. Cuando no tenemos que restringir, es rápido el proceso. Tenemos que hacer F de G de X. O sea, F de seno de X. Entonces, donde dice X, pongo seno de X y a todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Que eso se podría escribir así. Que son cosas bien distintas, ¿está?
Esta es la fórmula. Y lo final siempre es escribir la terna. ¿De dónde a dónde voy? Conjunto dominio, reales. Pongo el último conjunto que no sé si es la imagen, pero sí va a ser el conjunto de llegada. Tal que, y ahí escribo la formulita. Insisto, cuando uno define una función, no me puede poner solamente la fórmula. Lo mismo cuando trabajamos con inversa, ¿eh? Cuando calculamos la inversa de una función, no se limiten a calcular solamente la fórmula porque les voy a poner un mal más grande que la cabeza. Hay que sacar dominio e imagen de la inversa. Acá tienen el archivito en GeoGebra para mostrarles acá algo del conjunto imagen, si ustedes quieren. Bueno, acá ya está activado uno de los gráficos, por lo que veo. ¿Cuál es el que está activado acá? Miren, acá tenemos las dos funciones básicas, x cuadrado y seno de x, ¿sí? Sí. Bueno. Esta es el segundo ejemplo que vimos. ¿Sí? Primero aplicamos el segundo de los ejemplos que expliqué. Primero aplicamos G, después aplicamos F. ¿Sí? Miren, a ver. Sí, perfecto. Un poquitito. Tengo tantas semirrectas hechas que no sé cuál es cuál, porque... Esperen que voy a ir activando. Bueno. Acá, primero tenemos que aplicar G. Si primero tenemos que aplicar G, ¿qué tenemos que mirar? La imagen de G, ¿no? La imagen de G es ese segmento en azul, ¿lo ven? Desactivo. Sí, Ese sí, es el se ve. conjunto imagen. Sí, sí. ¿Eh? Bien. Ahora, ese conjunto, a esas imágenes le tengo que aplicar la parábola. Entonces yo lo que hago es, este conjunto imagen ahora lo dibujo en el eje X. A ver si lo ven. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, Sí, sí. fíjense, borro el anterior. Si a todas estas imágenes ahora le tenemos que aplicar la parábola, les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el si pueden ver, si yo a esta le aplico la parábola, ¿qué voy a obtener como imagen? Si tomo este elemento y le aplico la parábola, ¿qué les parece? ¿Qué obtengo como imagen? ¿Este punto? El 1. Sí, sí, sí. Sí. Si tomo este elemento de acá y le aplico la parábola, ¿voy a obtener un valor que está por acá? Sí, Si tomo sí. este elemento de acá y le aplico la parábola, ¿voy a obtener un número que está por acá? Sí, Sí. claro. ¿Sí? ¿A este le voy a poder aplicar la composición? Y No. no.
Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el conjunto imagen de la compuesta? ¿Qué les parece? Y menos 1, 1 también. No, el conjunto imagen es, a estos perdón, azules le aplico la parábola. De 0 a 1. Claro, de 0 a 1. de 0 a 1, ¿sí? No sé si lo dibujé ese segmento. De 0 a 1, me parece que no lo dibujé. Pero se ve clarito que es de 0 a 1. Miren el PowerPoint. Fue la segunda composición. Yo les dije, no sé si este es el conjunto imagen. Seguro va a ser el conjunto de llegada. Bueno, en este caso, este conjunto no es el conjunto imagen de la compuesta. Si yo quiero escribir el conjunto imagen de la compuesta, esperen que vuelvo al GeoGebra. La compuesta en este caso la voy a activar, es esta, seno cuadrado de x. Miren la gráfica de seno cuadrado de x. ¿La ven? ¿Ven que el conjunto imagen está entre 0 y 1? Pero la razón se las mostré en el gráfico, por eso no es fácil. Si uno no mira los gráficos no se da cuenta cuál es el conjunto imagen, ¿sí? O lo que pasa con los conjuntos. Entonces, si yo acá quisiera escribir el conjunto imagen de la compuesta, que yo no se los voy a exigir, no les voy a exigir. Si lo ponen así está perfecto, no pasa nada. ¿Estamos? Pero si la escribo así, ¿se acuerdan qué letra usaba GeoGebra? No me acuerdo. Otra vez, volver para atrás, qué pescado que soy, Dios mío. Creo que era H. H, ¿no? Creo que la llamó. Sí, H, acá está, H. Para respetar la misma letra. Y a la otra composición, como la llamó, P también, como antes. Bueno, a esta la vamos a llamar H, entonces. Si quiero definir H, cambió el color. Bueno, ahí. H. Voy a ir de reales y escribo el conjunto imagen. Dijimos que era entre 0 y 1. Tal que h de x es seno cuadrado de x. La diferencia es que al cambiar, yo acá puse el conjunto de llegada, acá puse el conjunto imagen, la transformé si ustedes quieren en sobreyectiva. Pero si escriben lo de arriba está bien igual, porque ya les repito, no siempre es fácil encontrar el conjunto imagen. ¿Sí? A esta GeoGebra la llamó P de X. Vamos a ver si acá hay coincidencia, si esto es el conjunto imagen o es el conjunto de llegada, y ya por la fórmula me doy cuenta. ¿Qué les parece? Seno de x cuadrado va a ser el conjunto imagen, y sí. Miren. Borro esta. La otra composición es esta. Miren qué gráfica rara, ¿no? Pero claramente se ve que el conjunto imagen es de menos 1 a 1. Y eso lo podemos analizar, si ustedes quieren, con anticipación. No sé si dibujé los segmentitos para esto. Teníamos estas dos. Ahora, para hacer esta compuesta, la primera que aplicamos es F y la segunda es G. Aplicamos primero F, o sea, la parábola.
Las imágenes de la parábola es el conjunto que va de 0 para arriba, ¿sí? Todo este. No sé si marqué esa semirrecta, la verdad, me parece que... Ahí sí, la hice en rojo, ¿la ven? Ese es el conjunto imagen de la parábola. A esas imágenes ahora nosotros le tenemos que aplicar la segunda función, el seno. Entonces, ese rojo ahora lo dibujo sobre el eje X. Creo que lo hice también. A ver, ahí está. ¿Lo ven? Y si nosotros a estas X le aplicamos el seno, y bueno, nos van a quedar todos valores entre -1 y 1. No me voy a escapar de ahí. Si a este tipo le aplico el seno, vengo acá. Si a este tipo le aplico el seno, vengo acá. Si a este tipo le aplico el seno, vengo acá. No me voy a escapar entre -1 y 1. Pero eso, si no tengo los gráficos claros, es imposible entenderlo. El conjunto imagen de la compuesta. Y ahí tienen graficada esa función P, que es seno de x cuadrado. Ahí no hay duda que queda el conjunto imagen graficado. Una pregunta, a medida que aumentan los ciclos, aumenta... A medida que aumenta X, aumentan los ciclos, ¿no? La cantidad de ciclos. Sí, como que se va comprimiendo la sinusoide, ¿sí? Se va comprimiendo, se va haciendo cada vez con un periodo más corto, digamos. Bueno, no es una transformación, entonces el comportamiento, qué sé yo qué es, no responde a una transformación esto. Es una composición. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, voy a abrir la guía de trabajos prácticos de ustedes. Que está ordenada, tan complicada esta guía. No sé para qué hacen un orden tan complicado. No me gusta el orden que hacen, pero bueno. Fíjense. Toda la parte de composición, hay unas funciones que no vamos a ver ahora. Todo esto que ven C con H, S con H, que son las hiperbólicas, no las voy a dar ahora, las voy a dar en un tiempo. Así que eso, todo lo que vean eso, saltéenlo, no lo hagan. Bueno, acá el ejercicio 1.33 de dominio ya lo tendrían que haber hecho porque es un tema que vimos. 1.34, determinar dominio, imágenes apropiados para que las siguientes funciones sean biyectivas, hallar las correspondientes funciones inversas. Creo que el otro día Jerónimo hizo una homográfica y les hizo algún ejemplo con alguna trigonométrica, ¿sí? Así que este ejercicio ya también está hecho con todo lo que vimos, o si no lo hicieron se tienen que poner las pilas y hacerlo. Función compuesta es lo que expliqué hoy. No tienen muchos ejercicios para hacer. Les piden acá la composición, acá les piden en lugar de la composición simplemente calcular una imagen y acá les piden la otra composición. No, y acá tienen otro ejercicio también de compuesta. ¿Sí? Y acá hay otro ejercicio. Después va a hacer Jerónimo algún ejercicio de la guía, así que él seguramente habrá elegido alguno, no me quiero meter en su cuestión, ¿sí? Todo lo que es, les repito, estas que son funciones hiperbólicas, no lo hagan. Todavía no las voy a dar, las hiperbólicas las voy a explicar en un tiempito, para no darles tanta información ahora. Bueno, esto tiene que ver
con algunas transformaciones y álgebra de funciones, ¿sí? Ayúdense con GeoGebra, acá dice con tablas. Tenemos GeoGebra, usémoslo y pensemos si quieren también con una tabla. Y las funciones trigonométricas, las que más tienen que conocer son seno, coseno y tangente. Las otras tres no hace falta que tengan pero seno, coseno y tangente es como que tienen que saber cuál es el período, cuáles son sus ceros, cuál es la gráfica. Son tres básicas. Las tres de abajo, no. Y este tema, que es el tema de cónicas, es el que van a tener que estudiar solitos, pero yo les voy a dar material, por supuesto. Considero que lo pueden estudiar solos. Hay un video donde yo explico las tres cónicas básicas que son la circunferencia, la elipse y la hipérbola, que no son funciones. Yo les armé un PowerPoint, eso lo van a tener que estudiar solitos, ¿sí? Y a partir de ahí van a poder hacer el ejercicio 1.19, nunca tuvieron problema, se entendió bien, el 1.20 también. El 1.21 tiene que ver con cónicas, ¿sí? Y lo demás sí quería retomar, ¿vos hiciste este ejercicio, Jerónimo, el 1.13? No, no lo trabajé tanto al logaritmo. Bueno, eso está era bien. Lo que te había así. Voy a trabajar un poquitito con el logaritmo para que puedan hacer el 1.13, ¿sí? Especialmente estos dos que cuestan tanto, que es con valor absoluto. En lugar de tomar todo esto de acá, sí voy a tomar estos dos en particular, que son los que me interesan, pero las otras transformaciones voy a inventarme otras y ustedes después harán esas. Ya después lo dejo a Jerónimo. Esto tiene que ver con transformaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando pongo, fíjense, esto es un desplazamiento horizontal, esto es un desplazamiento vertical, esto es una reflexión con respecto al eje X, esto es una reflexión con respecto al eje Y, pero ¿qué pasa cuando ponemos valor absoluto? ¿Sí? Vamos a hacer estas dos que me interesan. Lo voy a hacer en esta diapositiva que tengo acá. Antes de meterme con... Ay, ¿por qué me cambia? Si yo le puse blanco. Ahí. Ahí está. F de X es logaritmo natural de X. Recuerden que esto es la base del logaritmo. En este caso es el número E, por eso es logaritmo natural. Cuando la base del logaritmo es un número mayor que 1, la gráfica de la función logarítmica tiene como raíz a 1, porque el logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0. Recuerden la definición del logaritmo. Es la base e elevado al resultado del logaritmo nos tiene que dar lo que queremos calcular. ¿Sí? La definición del logaritmo es es buscar un exponente. A elevado a la c es igual a b. Cuando uno resuelve un logaritmo, lo que busca es un exponente. Un exponente al cual elevar la base del logaritmo para que les dé el tipo que tienen ahí adentro. ¿Sí? Por eso el logaritmo en base a de a, cuando la base del logaritmo coincide con el número que queremos calcular el logaritmo, el resultado siempre va a ser 1.
porque a a la 1 es a. Y en cualquier base, el logaritmo de 1 siempre nos va a dar 0. Estas son propiedades de los logaritmos, porque todo número elevado a la 0 siempre es 1. Entonces, cuando tenemos el logaritmo de 1, sea cual sea la base, es 1. Si calculamos logaritmos mayores que 1, nos dan números positivos, y si calculamos logaritmos entre 0 y 1, nos da valores negativos. El logaritmo, yo les hablé la clase pasada, es la inversa de la función exponencial, en ese caso e a la x. Lo vimos la clase pasada. Dijimos que partimos de la exponencial e a la x, que tiene reales como dominio y su conjunto imagen era de 0 a más infinito, tal que teníamos como fórmula e a la x. Habíamos analizado que se trataba de una función biyectiva y definíamos su inversa, que iba de 0 a más infinito en reales, tal que su inversa era el logaritmo natural de x. Esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Por eso la gráfica del logaritmo es simétrica respecto de la gráfica exponencial. Siempre que la base sea mayor que 1, tiene esta gráfica. Si la base es un número entre 0 y 1, la gráfica es así. Eso también se los expliqué la clase pasada con la exponencial, y la logarítmica nace de la exponencial, porque siempre es la inversa de una exponencial. Bueno, este es entonces g a la menos 1, acá la llamé f, pero es la inversa de la anterior. El dominio son todos los números que están en este intervalo, el dominio de f, y la imagen de f, todos los reales, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí me piden graficar, la voy a llamar f1 de x, el módulo del logaritmo de x? Cada vez que yo tengo que determinar trabajar con un valor absoluto, primero voy a determinar el dominio de f1. ¿Cambia el dominio de f1 con respecto al dominio de f? ¿Qué les parece? Si analizan la cuenta. X solamente le puedo dar valores como antes, de 0 a más infinito, o cambió. Para que pueda hacer esta cuenta. La X No, el dominio no cambió. no cambió, es el mismo. ¿Está? Ahora piensen en el gráfico. Cuando nosotros le poníamos el valor absoluto a alguien que conocemos, recuerden que esto se escribía como una función por ramas. Y decíamos, si lo que tengo adentro de el valor absoluto es positivo, es decir, logaritmo natural de x positivo o 0, ¿para qué valores de x el logaritmo se hace positivo o 0? Miren el gráfico. ¿Para qué valores de x el logaritmo es positivo o 0? Para mayor o igual a 1. Claro, para los números mayores o iguales que 1. ¿Lo ven en el gráfico? Para estas x, el logaritmo es positivo. Eso, si lo quiero calcular analíticamente, tengo que aplicar la definición de logaritmo. E
elevada a la 0 menor o igual que x. O x, si ustedes quieren, mayor o igual que e a la 0, x mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, si x es mayor o igual que 1, significa que lo que tengo acá adentro es positivo. Si lo que tengo acá adentro es positivo, ¿qué pasaba con las barras de módulo? Las sacábamos y dejábamos exactamente lo mismo que teníamos adentro. En cambio, ¿para qué valores de x el logaritmo se hace negativo? Para estos, ¿no? Para estos valores de x, el logaritmo es negativo, está por debajo. ¿Sí? Sí, sería de 0 a 1. Esos valores de x, ¿qué serían? Entre 0, menor que x, Y menor 1. que 1. O sea, lo contrario a esto, pero dentro del dominio que sacamos con anticipación. Acá no necesito resolver inecuación. Es lo contrario a esto dentro del dominio que habíamos sacado con anticipación. Ahora lo que tengo adentro del módulo es negativo. Para sacar las barras de módulo, ¿qué se ponía? La expresión opuesta a la que teníamos adentro. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar la gráfica del módulo del logaritmo de x? La voy a hacer allá arriba. A ver si este color se ve, el verde clarito. Fíjense, para mayores o iguales que 1, la gráfica coincide con la del logaritmo, es la misma, con este lleno. En cambio, entre 0 y 1, esto era una reflexión de esta gráfica respecto de qué eje. Cuando le poníamos un menos adelante. Una reflexión respecto al eje X. Entonces, lo que antes era negativo, ahora se transforma en positivo. Esto verde es la gráfica de F1 de X. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora la otra se las dejo para que la piensen ustedes, ¿sí? Habiendo hecho esto, yo les voy a dejar una ayudita nomás, como para que ustedes después la piensen. F2. F2 de X me dicen que es logaritmo del módulo de X. Primero busquemos el dominio de F2. ¿Cuál es el dominio de F2? ¿Todos los reales? ¿Todos? Hay alguien que no se le puede calcular esa cuenta. Uno solito hay que sacar. ¿Cero? Cero. Hay que sacar el 0. Pero después puedo poner valores positivos o negativos, porque total el módulo me los transforma en positivos, ¿sí? Entonces el dominio de F2 van a ser todos los reales menos el 0. Bueno, los invito a que piensen F2 por ramas, ¿sí? A ver, ¿qué pongo? ¿Qué condición pongo? O sea, el dominio queda partido. Tengo que fijarme cuándo esto ahora se hace positivo y cuándo se hace negativo. ¿Cuándo se hace positivo? Para la X, ¿qué condición tiene que cumplir para que sea positiva? Que posee algún valor. Está bien, pero ¿qué valor? ¿Cómo lo escribo simbólicamente? X, para que esto sea positivo, lo que tenemos adentro del módulo es X. ¿Cómo se escribe con desigualdades? X, ¿cómo? X mayor o menor a 0. Mayor que 0 son positivos, menor a 0 negativo. ¿Ven que dibujé el dominio? ¿Sí?
Si es mayor a 0, esto, la barra de módulo, ¿qué hago? La dejo, la saco, dejo lo mismo. La sacas. La saca baja y me tal queda el cual. logaritmo de x. Sí. Y si lo que tengo adentro del módulo es negativo, para sacar la barra de módulo, ¿qué había que hacer? Colocar un menos delante. Claro. Entonces, miren. Si la x es mayor que 0, la gráfica es la del logaritmo natural, la que conocemos, la que dibujamos. Esto. Y si la x es menor que 0, esta gráfica, ¿qué es de esta gráfica? Cuando multiplicábamos por un menos a la variable independiente, ¿qué reflexión generábamos? Una inversión, ¿no? Una, no entendí. Se invertía. Una reflexión respecto de qué eje. Esta es respecto al eje X. Y esta es respecto al eje Y. Ahí tienen la gráfica de esta. ¿Mm? Cada vez que ustedes tengan un valor absoluto, tienen que tratar de eliminar las barras de módulo. ¿Cómo las elimino? Escribiendo la función por ramas. Analizando lo que está dentro del módulo cuando es positivo. Acá por eso planteé esto. Acá no lo planteé porque, bueno, es fácil, ¿no? Lo de adentro del módulo cuando se hace positivo o 0. Pero ¿qué pasa? El 0 no lo incluí porque no estaba en el dominio, por eso puse x mayores que 0. Y no puse el igual a 0 porque el dominio de la función lo saqué con anticipación. ¿Mm? ¿Estamos? Sí. Claro. Bueno, muy bien. Tengo las 10:05, ¿ustedes también tienen las 10:05? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte ahora. Esperen que dejo de grabar. Voy a detener la grabación.